En esta clase exploraremos el concepto de viscosidad. La viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia que opone un fluido a deformarse. Para comprender y ahondar en esta definición, consideremos un fluido confinado entre dos placas largas paralelas. En este ejemplo, el fluido y las placas se encuentran inicialmente en reposo. Es decir, la velocidad tanto del fluido como de las placas es inicialmente igual a cero en todas las direcciones. Supongamos que aplicamos una fuerza tangencial sobre la placa superior. Esta fuerza producirá un movimiento de la placa superior, el cual es paralelo a la superficie de esta placa. El fluido confinado entre estas dos placas se verá deformado a raíz de este movimiento. Esta deformación es descrita por la velocidad del fluido, la cual varía espacialmente. Note que a la distribución espacial de la velocidad del fluido se le conoce como perfil de velocidad. En este ejemplo, el perfil de velocidad del fluido es lineal, ya que la velocidad del fluido varía linealmente con la dirección y. Otro detalle importante es que la velocidad de la porción del fluido que se encuentra en contacto con estas placas paralelas es igual a la velocidad de las placas. Es decir, la velocidad del fluido U en las inmediaciones de la placa superior es igual a la velocidad de la placa B y la velocidad del fluido en las inmediaciones de la placa inferior es igual a cero, ya que la placa inferior se mantiene en reposo. A esta aproximación, en la que la velocidad relativa entre un sólido y un líquido en su interfase es igual a cero, se le conoce como la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento es ampliamente utilizada en mecánica de fluidos, como veremos a lo largo del curso, ya que con esta es posible describir de manera precisa una gran cantidad de flujos macroescalares. Como ya fue mencionado, la deformación del fluido a raíz del movimiento de la placa superior es descrita en base a la velocidad del fluido, la cual varía espacialmente. En particular, nos interesa la tasa con la que cambia la velocidad con la altura de este canal. Esta tasa es conocida como el gradiente de velocidad. Un segundo parámetro de gran importancia en este ejemplo es el esfuerzo cortante, el cual está definido como la fuerza por unidad de área ejercida por la placa sobre el líquido. En este ejemplo, y como veremos más adelante en muchos otros, el gradiente de velocidad o la tasa de deformación del fluido es proporcional al esfuerzo cortante que ejerce la placa. A la constante de proporcionalidad entre estos dos parámetros se le conoce como coeficiente de viscosidad. Además, esta relación de proporcionalidad entre esfuerzo de corte y gradiente de velocidad es conocida como la ley de viscosidad de Newton. Y todos los fluidos que cumplen con esta ley son conocidos como fluidos newtonianos. El coeficiente de viscosidad de un fluido o la viscosidad de un fluido depende de la naturaleza molecular de este fluido. Es así como distintos fluidos tendrán distintas viscosidades. En otras palabras, distintos fluidos tenderán a deformarse de manera distinta frente a un mismo esfuerzo cortante. Además, la naturaleza molecular del fluido dictará cómo la viscosidad de este fluido se ve afectada por los cambios de otras propiedades del fluido, como son la temperatura y la presión. En este sentido, la viscosidad de un líquido tenderá a disminuir con la temperatura, en cambio, la de un gas tenderá a aumentar ligeramente con esta propiedad. En cambio, la viscosidad tanto de líquidos como gases tiende a ser independiente para presiones moderadas. Como ya habíamos mencionado, los fluidos que cumplen con la ley de Newton son denominados fluidos newtonianos. En cambio, aquellos que no cumplen con esta ley son denominados fluidos no newtonianos.
Para estos fluidos, la deformación del fluido o el gradiente de velocidad no es proporcional al esfuerzo cortante ejercido sobre él. En cambio, poseen un comportamiento que depende nuevamente de la naturaleza de estos fluidos. Es así como hay fluidos que requieren de un esfuerzo cortante mínimo para iniciar su deformación y posteriormente a este esfuerzo cortante se comportan como fluidos newtonianos. Estos fluidos se conocen como plásticos de Bingham. Un ejemplo común de estos plásticos de Bingham es el ketchup, que a pesar de que tengamos el envase en posición invertida, requiere de unos pequeños golpecitos para hacerla fluir. Estos golpecitos corresponderían al esfuerzo cortante mínimo que ya mencionamos. Otro tipo de comportamiento es el de los fluidos pseudoplásticos, en los cuales a medida que aumenta el esfuerzo cortante, aumenta el gradiente de velocidad o su deformación. Un ejemplo de un fluido pseudoplástico es la pintura. Un tercer ejemplo de fluidos no newtonianos son los fluidos dilatantes. En estos fluidos, a medida de que aumenta el esfuerzo cortante, se vuelve más difícil hacerlo fluir o la deformación disminuye. Un ejemplo es la suspensión de maicena en agua, la cual bajo condiciones de bajo esfuerzo se comporta como un fluido, pero al golpearla se comporta casi como un sólido. En este curso nos limitaremos al estudio de fluidos newtonianos, pero por supuesto es importante conocer la existencia de estos otros tipos de fluidos.